ensayo es interrogar algunas de las características del arte mexica, la iconografía y la práctica religiosa que no se pueden identificar fácilmente entre los que que consideran como las culturas predecesoras más evidentes, Teotihuacán y Tula, aunque obviamente impactaba mucho a sus sucesores. Además, algunos tipos de esculturas mexicas muestran innovaciones sin precedentes directos en ningún lugar en Mesoamérica. Particularmente alrededor del Templo Mayor, esculturas de la innovación técnica e iconográfica, muchas a gran escala, forman parte del rico estado imperial. Entre ellos están la Gran Piedra del Sol y otros monolitos. Pero hubieron otros legados. Lo que sigue en esta plática es un poquito provisional y bajo investigación, pero quiero compartir mis ideas con ustedes. Y es que la práctica azteca y el ritual a menudo son desplegados para interpretar a las imágenes de los mayas, pero solo rara vez que utilizamos lo maya para interpretar lo azteca. Empezamos aquí. En algún momento, durante el siglo XV, la imagen de clava mexica ganó un nuevo aspecto poco usual, una cuerda retorcida que aparece encima de la nariz. Esta es una característica iconográfica específica asociada generalmente al Tenochtitlan mismo. Es especialmente característica de las ofrendas del Templo Mayor. Por ejemplo, la ofrenda 48, ubicada entre los cráneos de los niños. Su importancia está atestiguada por el hecho de que la cuerda retorcida aparece tanto en bajo relieve como en pintura o enjade de clava. El problema es que esta característica de la cuerda fue desarrollada por los mayas en el dios jaguar, como se muestra en las imágenes religiosas mayas, asociado con la guerra y el poder del sol por la noche. El dios jaguar también puede ser el escudo del guerrero y el disfraz de gobernante. El dios jaguar, con la cuerda retorcida, está presente desde los contextos mayas más antiguos y con fechas, y ciertamente antes de la entrada de Teotihuacán en 378. Solo él la lleva y por todas partes de la zona maya. Sin embargo, el significado de esta cuerda torcida requiere un poco de atención a su uso en Teotihuacán. Aunque la explicación es demasiado larga para repetir aquí, William Fash, Alexander Tocqueville y Barbara Fash, en contra del argumento reciente de que la pirámide del Sol en Teotihuacán fue asociada con ceremonias de la lluvia y el agua, han propuesto que la vieja idea de que la pirámide del Sol fue un lugar de rituales solares y sobre todo los de fuego nuevo. Y están diciendo que las ideas viejas son correctas. Al adosada que da acceso a la pirámide del Sol en una serie de braseros aparece la cuerda retorcida.
En estos braseros quemaron ofrendas, uniendo el sol y el agua en las ceremonias de fuego, según los autores ya citados. De esta manera, el agua y el fuego, o lo que los mexicas llamarían más tarde Atotlachinole, tomó un lugar central en Teotihuacán. Ausente el titular, la cuerda torcida aparece en Chichén Itzá en varios contextos, solo uno de los cuales voy a mostrar aquí. En el templo interior del castillo, donde la pieza central de la fachada que celebra la guerra, atestiguado por los pelinos y los escudos que flanquean la cuerda, se nota aquí. Es posible, y hay más fotos para ver, es posible que el conjunto del agua, el fuego, la cuerda retorcida y el sol y la lluvia, en asociación con la signo de año, aparezca por primera vez en la zona maya y en algunas de las estelas que indicó Andrea Stone, a quien dedicamos el simposio de hoy, y también que se puede ver claramente aquí en las estelas de Dos Pilas y la Huateca. Tlaloc lleva el signo I, el dios jaguar lleva el cuerpo retorcido y a la derecha. El agua y el fuego se reunieron en el traje del gobernante, todo bajo el signo de año. Puede ser que indica que alguna ceremonia del fuego para un año puede haber sido celebrado con la captura y el sacrificio del rey desterrado. Aquí podemos depender del trabajo de Andrea Stone para ver cómo el poder de Teotihuacán se arraigó entre los mayas, desplegado como mensaje interno de triunfo y victoria. Al mismo tiempo, se complica y sintetiza la iconografía que todavía se prestará en la imagen religiosa entre los aztecas. De esta manera, una cosmovisión mesoamericana más sintética se concretó en los años posteriores a la caída de Teotihuacán y a la posterior decadencia de los mayas sobre la base de la creencia generalizada mesoamericana de establecer prácticas con raíces profundas tanto como anchas. Lo que bien podría haber sido otra parte del ritual desarrollado entre los mayas y posteriormente heredado por el imperio mexica, se puede ver en el cenote sagrado de Chichén Itzá. La reconstrucción de estos rituales se complica por el hecho que las ofrendas al cenote vinieron de diferentes partes de Mesoamérica, cientos de kilómetros de distancia. Para estas peregrinas, el cenote sagrado fue quizás un ombligo de la tierra. Los rituales al borde del cenote eran variados. Ciertamente hubo ofrendas para traer la lluvia, propiciada en muchos casos por los dioses del viento. La mayoría de los pectorales de jade recuperados del cenote lleva el signo I, que quiere decir aire o viento. Un aspecto fundamental del ritual del cenote fue la noción de terminación, en que los objetos, su origen aparte, el oro de Panamá, la cerámica de fabricación local, jades finos de toda la región maya, campanas de cobre
de todas partes de Mesoamérica fueron destruidos con frecuencia por el agua y el fuego. Los famosos discos de oro de Chichén Itzá se quemaron, dejando carbonizado, como puede ver en este fragmento, a menudo con un énfasis en el centro del disco, antes de romperse en pedazos y luego arrugarse, antes de ser arrojados al agua. A pesar que ha recibido pocos comentarios, la ofrenda más grande al cenote fue el pigmento conocido hoy en día como azul maya. Para el equipo de Harvard que tragaron el cenote, esta sedimentación profunda de casi 5 metros era un obstáculo para ser eliminado, no un material para estudiar. Más de 10.000 toneladas de lodo azul pesado y la misma cantidad de lodo más ligero fueron amontonadas a la orilla del cenote. Después de una eliminación selectiva inicial de los objetos, fueron finalmente privados de nuevo en la década de los años 30, cuando el director del sitio recuperó una hermosa rana dorada. Una parte de la tierra suelta se depositó en los jardines de la hacienda, donde todavía de vez en cuando encuentran una campana de cobre. ¿Cómo es terminada el azul en el cenote? El azul maya tiene como fondo el llamado paligorsita, una arcilla absorbente que puede expandir en un factor de 4 o 5 de agua. Aún así, tiene que haber habido al primero unos 3 a 5 toneladas del pigmento. Los pigmentos fueron depositados sobre objetos pintados en la piel humana y tal vez puestos en grandes hojas. La cantidad fenomenal de pigmento azul apareció como fuera un milagro que se crea cuando el índigo y el paligorsita se calientan. Esto fue un acto increíble alquímico. Ver el azul, el olor de los inciensos dulces y del hule acre. Había fuego en la orilla del cenote. Hubo miles de jades que se quemaron, haciendo añicos al impactar con el agua, produciendo miles de astillas rotas. Esta práctica refleja la descripción de una poeta azteca siglos después, su poema y su sentido de la pérdida y lo efímero de la existencia humana como si tuviera lugar en Chichén. Nada es para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade, se quiebra. Aunque sea de oro, se rompe. Aunque sea plumaje de cristal, se descarga. Pasamos a ver otra herencia azteca en la conocida práctica del fuego nuevo en el momento de la invasión española, cuando el pigmento azul maya era también un ingrediente principal del fuego nuevo. En primer lugar, pasamos a la presentación más importante del ritual en el Códice Borbónico, celebrado el ritual en Citlaltepec, el Cerro de la Estrella, hoy Pico de Orizaba, montaña más alta de México. La representación de un sacrificio humano está suprimida, mostrando solo el fuego en sí. Pero el evento se lleva a cabo en un edificio marcado 3 veces por la cruz maltesa, la señal
maya de germinación en la cuenta de los días y conocida en el contexto de fuego nuevo entre los aztecas. Esta subraya otra vez la relación con los mayas. Los sacerdotes de fuego llevan esta señal en sus ojos, y el altar de las flamas está pintado de azul vivo, tal como un pequeño animal azul que lleva cada sacerdote. Los miembros de la comunidad a la derecha usan máscaras azules. Todas forman parte de los requisitos del traje azul de la ceremonia de fuego nuevo. En otro lugar, conocemos desde los estudios de Bernardino de Sahagún, nos informa acerca de la reunión de los sacerdotes del fuego en el mes de Quetzalcalitzli, en junio, en el momento de la invasión española. También en Citlaltepec, como si fuera un ensayo para el año de fuego nuevo, y en un templo dedicado a Tlaloc, sacrificios humanos que no terminan en hacer fuego en la cavidad torácica, sino en la preservación de los corazones en una olla dedicada a Tlaloc para una ofrenda subsecuente. Relevante aquí en el texto es que los sacerdotes del fuego en este mes se adornan en el atuendo de Tlaloc y específicamente con algunos de los siguientes elementos: coronas de quetzal y garza. Los sacerdotes del fuego tiñeron sus cuerpos de azul, de cabeza a los pies. Sahagún dice que llevaron bolsas de ocelote pintado falsos, como parece aquí. Los corazones sacrificados se colocaron en un recipiente pintado de azul junto con bolas de hule, el incienso típico de Tlaloc. Estos sacerdotes de fuego, todavía ataviados como dioses de la lluvia, luego llevaron los corazones por canoa con remos pintados de azul a un lugar especial dentro del lago Texcoco llamado Pantitlán. Allá ofrecieron los corazones y los sacerdotes de fuego, juntos con los asistentes, se quitaron el azul en Pantitlán, depositando objetos y cuadros de pigmentos en el remolino. En otro lugar, en Sahagún vemos a Pantitlán, un lugar con una pirámide radial y hoy conocido entre muchos de nosotros, hoy en día como parada del metro, ¿no? Da la impresión de flotar algún tipo de pirámide entre todo tipo de ofrendas de terminación, ollas rotas y jades, dice Sahagún Chicahuaxtli. En todo eso, los aztecas invocaron prácticas que pueden haberse establecido en el cenote sagrado, con especial atención al fuego y agua, utilizando el primero para obtener este último. Estos ejemplos no son los únicos que hay reunidos. Hay otros donde la práctica religiosa azteca refleja la de los mayas. Hay más ejemplos, como por ejemplo la pierna de Tezcatlipoca, que termina en una serpiente, que viene probablemente de la pierna serpiente de la deidad Cabil. Otro ejemplo para considerar es el traje de
la diosa del maíz azteca, típicamente en una falda de rombos. Esta falda también puede tener sus raíces en la falda de la deidad del maíz maya, claramente representada como un diseño anudado en el patrón de diamante o romboide. El nudo en múltiples de 3 o 4 es un signo de sacrificio reconocido, por ejemplo, en la cola del Xuxuquat o en los haces de leña en el códice borbónicos que acabamos de ver. Es común en los materiales de sacrificio entre los mayas. El huaxicali o calabaza águila de los aztecas y muy característico de las ofrendas de sacrificio de los comerciantes, aunque tenga algún legado de Teotihuacán, puede tener su origen en el sombrero del dios N, el patrón maya de comercio y tributo. Su sombrero de plumas convertía en un diseño para un plato de ofrendas de los comerciantes. Todas estas relaciones requieren una mayor exposición y mayor investigación, y esta presentación representa solo primeros pasos. Sin embargo, para mí es fundamental para la comprensión de una Mesoamérica más integrada a través del espacio y tiempo. Muchas gracias. Si hay preguntas para...